Vamos a charlar un poquito con Esteban Paulón, es diputado nacional del Partido Socialista, es santafesino, rosarino, supongo, ¿no? ¿Cómo andas, Esteban? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Rosarino? En realidad, de Concordia, Entre Ríos, pero desde los 4 años rosarino adoptado. Ah, rosarino por adopción, entonces. Sí. Bueno, a ver, lo llamamos a Esteban porque él es activista, además de ser diputado nacional del colectivo LGTBQ, y hay toda una discusión que se encendió ayer a partir del crimen de 4 mujeres ya víctimas del ataque en una especie de hotel en Barracas, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, por parte de alguien que convivía con estas mujeres en ese espacio y les terminó arrojando una bomba molotov que causó la muerte de 3 de ellas. Y a partir de esto se armó todo un debate del cual participó también ayer Manuel Adorni, el vocero presidencial, señalando que a su entender todo crimen es repudiable y que este no debe ser tildado de lesbofóbico. A ver, lo escuchamos a Adorni y charlamos con Esteban Paulón. Nosotros no nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares. Para nosotros la violencia de género es absolutamente repudiable y la violencia en general nos parece absolutamente repudiable, ¿no? No quiero, ya te digo, me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo, y hay mucha gente que lo sufre y muchas mujeres y hombres que sufren violencia y que no son cosas que no pueden seguir pasando. Esteban. Bueno, primero, María, decir que este crimen no se da en un contexto aislado. El vocero Adorni habla de la violencia de género y el repudio de la violencia de género y es referente de un gobierno que ha eliminado el Ministerio de las Mujeres, ha desfinanciado las políticas de prevención de la violencia de género, o sea que la secretaria de Prevención de Violencia de Género está en su cargo ad honorem, porque sigue cobrando su salario en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Pero eso me parece que es porque el salario en la justicia de la ciudad debe ser mucho más alto que el de subsecretaria de la Nación. Habla de una jerarquización de la temática. No, yo no me dejaría llevar sinceramente por el sueldo, porque realmente son muchísimo más altos los salarios del Poder Judicial, pero bueno. Si uno asume una responsabilidad, también es un sentido que le quiere dar el gobierno a estas cuestiones. Después, en segundo lugar, cuando desde la pirámide, desde lo más alto del poder, se validan, se legitiman los discursos de odio, no tarda tiempo en que alguien, seguidor o no del gobierno, siente que está en un marco en el cual puede actuar por sí mismo. Esta persona había hostigado a estas mujeres durante muchísimo tiempo por su orientación sexual lesbiana. Entonces, plantear que acá la orientación sexual de las víctimas no tiene nada es obviamente desconocer esa situación. En tercer lugar, nuestro Código Penal, esto ya lo recoge, María, en el artículo 80, inciso 4, establece un agravante para determinados contextos de violencia en el cual se incluye la orientación sexual, porque claramente hay una mayor violencia hacia distintos grupos vulnerados, sobre todo, bueno, hacia las mujeres de ella, y particularmente hacia personas que quizá tienen alguna característica particular, como en este caso una orientación sexual lésbica, puede ser una persona trans. Entonces, la verdad que las declaraciones del vocero generan también una situación compleja, porque finalmente terminan deslegitimando un reclamo que es justo y que tiene que ser colocado en un tema que hasta ahora no ha sido visibilizado, como es la violencia hacia las personas del colectivo LGBT. Más allá de todas las leyes que hemos conquistado, más allá de todos los derechos que existen, es real la violencia, y es real que este gobierno tiene, no solo en lo discursivo, sino en los hechos concretos, con la eliminación de áreas y políticas públicas específicas, un mensaje y una práctica que claramente habilita este tipo de ataques. Sí, además Adorni dice la violencia contra hombres también, y digamos, la mayoría de los hombres que cometen crímenes se matan entre ellos, digamos, pero la mayoría de las mujeres que mueren en situaciones de violencia son asesinadas por sus parejas o exparejas, digamos, no son igual la situación de las mujeres frente a la violencia que la de los hombres. No son igual, no es igual la situación de las mujeres que la de los hombres, no es igual dentro del colectivo de mujeres la situación dependiendo de ciertas características. Fíjate también dónde ocurre este crimen. En una pensión en Barracas eran 4 mujeres que vivían juntas en una habitación.
no por gusto, sino posiblemente porque en el contexto de la crisis económica sabemos que la crisis también pega más en las mujeres y en los sectores vulnerables de la sociedad, y específicamente en este caso en mujeres lesbianas que históricamente han tenido dificultades para conseguir empleos, igual que el colectivo travesti trans. Bueno, en ese contexto de pobreza, en ese contexto de exclusión, no tenés alternativa, no podés alquilar un departamento, no te podés ir a vivir a otro lado, coexistís, convivís en una comunidad con personas como esta. Te reitero, no es que porque escucharon a Nicolás Márquez o un comentario de Milei o de Adorni va y le va a tirar la molotov, pero sí es cierto que se da en un contexto donde aparece cierta habilitación a la violencia, y la violencia tiene distintas formas y hay gente que puede actuar como actúa este. Sí, de hecho ayer Javier Milei te retuiteó en realidad un artículo de un medio barrial que citaba a un vecino diciendo que el asesino de estas mujeres era kirchnerista. No cambia. ¿Qué tendría que ver? Claro, por eso, no, exactamente. Digo, no sé a dónde va con eso, pero empezar a discutir si era un kirchnerista o no, lo cual no cambia nada de lo que estamos conversando. No, bueno, está esta idea, el gobierno de Milei se sostiene en dos premisas, una económica de que hay que sufrir para estar mejor, y eso va teniendo un poquito cada vez de mecha más corta, y la otra es que intenta vincular cada conquista, cada movimiento social, cada logro social que se ha obtenido, que son logros colectivos, no son de un partido, con los curros de la política, con cierto sector político o con ciertos supuestos negocios de la política, ¿no? Y para deslegitimar. Entonces, pareciera que si es como diciendo, vieron ustedes que se quejan, el que mató es kirchnerista. No tiene nada que ver, será lo que sea. Es una persona que ha cometido un crimen, que lo ha cometido con ensañamiento hacia mujeres por su orientación sexual, y la verdad que eso es una discusión totalmente diferente. Y la verdad es que es muy doloroso para una comunidad que ve cómo, mira, yo ayer estuve en Rosario, que se hicieron movilizaciones en todo el país. Hubo una movilización el viernes, en todo el país también. Aquí yo estaba en Congreso porque tenía agenda en Buenos Aires. El sábado muere Andrea, la tercera de las mujeres, y la comunidad reacciona y sale nuevamente el lunes a la calle. Está en carne viva este reclamo, esa sensación de que pareciera que, bueno, que como dijo Adorni, todas las muertes valen lo mismo, y no hay que analizar cuál es el contexto que se da. Claro. Y obviamente este es un contexto donde se da un crimen hacia mujeres, lesbianas, pobres. Todos esos componentes tienen que ver con el contexto de violencia, y si no lo colocamos en el análisis perdemos de foco elementos muy importantes para pensar las políticas públicas que permitan que esto no pase, ¿no? Bien. Esteban Paulón, que debe estar atravesando puertas por lo que escuchamos, ¿no? Colectivos acá en Buenos Aires. ¿Cómo? Colectivos, un colectivo que pasa por esas chapas, ¿viste?, que ponen en la calle. ¿Estás arriba un bondi ahora mismo? No, estoy caminando, me pasó el colectivo al lado. Ok. Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista y activista del LGTBQ+, y todos los colectivos. Gracias. Buen día, diputado. Gracias, María. Hasta luego. Hasta luego. 6:52 de esta mañana, fría en la ciudad de Buenos Aires. Quiero que escuches a Javier Tebas.